Charlamos en la Supertarde es una presentación de Banco República. Pedí tu Brau Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Señoras y señores, bienvenidos a Charlamos en la Supertarde. El lugar donde las conversaciones toman vida y los temas más interesantes cobran protagonismo. Charlamos en la Supertarde. Ahora ponte cómodo y prepárate para explorar juntos las historias y opiniones que dan forma a nuestro mundo. A partir de este minuto, Charlamos en la Supertarde. comencemos a charlar. Las 5 de la tarde, este espacio comenzó. Junto a Henry. Charlamos hoy con José Manuel Polakov. Deberíamos decir Poliakov, pero alguien escribió mal en el puerto el apellido y así quedó, ¿no? Acá en el Uruguay una modificación de este apellido que llega desde Ucrania. Llegó hace mucho tiempo desde Ucrania. ¿Cómo te va, José Manuel? Bienvenido. Director de operaciones de El Dorado, de los supermercados El Dorado. Presente en 14 departamentos del Uruguay, ya con 62 supermercados. Ahora sí te doy la bienvenida. José Manuel, bienvenido a Charlamos aquí en la Supertarde. Exactamente, es así. Estamos presentes en 14 departamentos y la realidad es que yo ya soy más Polakov. Yo soy bien uruguayo. Mis bisabuelos sí vinieron de Ucrania en el 28, hace muchos años atrás. Y vinieron buscando una tierra de oportunidades que en cierta medida Uruguay en aquel momento lo era y lo sigue siendo para muchas personas hoy. Claro. Llegaron al puerto de Montevideo, no sabían hablar español y bueno, con las habilidades que tenían, mi bisabuela sabía tejer y mi bisabuelo era un peón que estaba dispuesto a trabajar largas horas. Mi bisabuela empezó a tejer, a armar prendas y que después mi bisabuelo vendía en la feria de Montevideo. Básicamente así empezó. ¿Dónde se instalaron ellos? Ellos se instalaron a vivir, como todos los judíos en su momento, en Barrio Sur. Ajá. Pero la feria donde vendían la ropa era en el Cerro. Ah, mirá. Y fue gracias a un permiso que les dio Luis Alberto de Herrera, en su momento, y eso les permitió conseguir un método de sustento en la capital del país. Recién llegados, sin saber hablar español, sin poder manejarse mucho, pudiendo crecer y desarrollarse, básicamente. O sea que tu bisabuelo llega con tu bisabuela acá al Uruguay, directo desde Ucrania, y se instalan un poco en Montevideo, instalan su comercio en Montevideo, y luego cambia totalmente el panorama, porque El Dorado, creo que todos estamos de acuerdo, es un supermercado que está en el interior. Es como vos decís, es al revés, ¿no? Ellos cuando llegan a Montevideo se encuentran con una ciudad, se encuentran con un lugar que era distinto para lo que estaban acostumbrados porque venían de la Ucrania rural, que es un poco gracioso como hablábamos antes, porque esa Ucrania rural hoy es un suburbio de Kiev, claro, que tuve la oportunidad de conocer hace un par de años atrás. Entonces llegaron a Montevideo, se encontraron con una ciudad, no estaban cómodos y decidieron migrar al interior del país. Uh-huh. Al migrar al interior del país, por alguna razón, vaya uno a saber cuál es, deciden caer en Maldonado, que en aquel momento no era el Maldonado que conocemos hoy, sí tenía playa, sí era tranquilo, pero no tenía la rambla sobre la costa, no tenía todas las condiciones e infraestructuras. Y mucho menos la población que tiene hoy, ¿no? Y ni la población que bromeando con el intendente Antía decimos que vamos a llegar a los 250.000. Eso nos pesa, de ser fernandinos de alma. Por más que haya vivido muchos años afuera, sigo siendo fernandino y me considero así. Y está precioso Maldonado, esa es la realidad, ¿no? La verdad es que ha crecido y en cierta medida ese desarrollo que tuvo Maldonado también nos permitió a nosotros como empresa poder establecernos y seguir creciendo en el resto del país. ¿Y cómo llegó Polakov, bisabuelo, al supermercado? ¿Cómo llegó a decir, bueno, acá tengo que instalar un supermercado? Bueno, en realidad técnicamente el que llegó fue mi abuelo. En aquel momento él viajaba a ferias para ver un poco las tendencias en el mundo y
Y de repente se encontró con una idea totalmente revolucionaria, que para nosotros ahora sería gracioso pensar que en su momento era revolucionario, que era que no había una barra donde vos tenías que pedir los productos, sino que vos los podías agarrar. O sea, era el advenimiento del supermercado. Y eso en aquel momento era una locura. Y él dijo, yo quiero hacer eso en Maldonado porque sé que va a funcionar esta idea. Y así establece lo que fue el primer supermercado al interior del país. Y lo de autoservirse, digamos. Eso fue lo la que idea más le que cambió. hoy está instalado en todo. Pero en aquel momento era revolucionario porque vos tenías que ir a hablar con el almacenero iba a fijarse si tenía el producto, si no tenía el producto, vos le pasabas la lista. Sí, claro. Y eso cambió radicalmente. Hoy ya no quedan casi comercios con esa misma lógica. Y en aquel momento, en los 60, no es tan fácil darse cuenta de que eso iba a funcionar, pero él tenía la convicción de que iba a ser así. Claro. Y en ese sentido fue un visionario y estableció un supermercado en 18 de julio, que es la calle principal de Maldonado, que hoy sigue siendo el local de más facturación de la empresa, que es algo que también nos llena de orgullo. Por algo será, ¿no? Sí. Yo creo que el supermercado juega un rol social también, y en cierta medida vos vas generando vínculos, vas generando relaciones y vas comprometiéndote con el cliente, y de esa forma vas construyendo determinadas aristas de valor que hacen que la persona realmente tenga la intención de seguir comprándote a vos. En el interior más que nada, y ustedes que trabajan en 62 sucursales, el supermercado es como un paseo. Es la salida para mucha gente. La salida al día. Y acá en Montevideo también es así, pero digo, en el interior mucho más porque a veces cuando son cadenas grandes, con mucha superficie, la gente sale y se encuentra con novedades adentro incluso del supermercado. Y ustedes lo diseñan de esa manera para que la gente salga a pasear y esté un rato ahí. Es así. Nosotros, al ser una empresa con 90 años de historia, tenemos locales de la década del 60, de la década del 70, de la década del 80 y de la década del 2000. Y cada local fue reflejando en su momento la realidad que vivía la industria. Claro. Que no es la misma que la que vive hoy. Y en ese sentido nosotros venimos haciendo reformas a algunos locales, ayornándolos a la necesidad que cuenta hoy la sociedad, que no es la misma que hace 5 años ni que hace 3, porque la pandemia en gran medida también cambió muchos de los paradigmas que nosotros nos veníamos planteando como consumidores. Y algunas categorías que de repente antes no tenían una participación relevante porque para el uruguayo no era algo que formaba parte de su hábito de consumo, hoy lo está haciendo. Y esas tendencias no se cambiaron. Y eso sí lo estamos viendo y eso nos hace replantear diariamente cuál es la mejor propuesta que le podemos llevar a nuestros clientes. Hoy, cuando arrancamos acá en el programa, yo decía algo interesante que era, es difícil invitar a los dueños de los supermercados que tenemos acá, porque no sabemos quién es el dueño, si es canadiense, americano, si es una sociedad con un montón de accionistas, y por eso un poco la idea de traer a alguien que tiene el apellido del fundador y que está adentro. Vos sos el director de operaciones. Explícanos qué es ser el director de operaciones de un supermercado, de una red de supermercados. Bueno, básicamente de una forma concisa y concreta, me encargo de que las cosas pasen en los locales, que la luz esté prendida, que la heladera funcione, que tengamos la mejor atención a nuestros clientes, que la carne que le estemos ofreciendo es una carne de excelentísima calidad, que los productos que nosotros les estemos llevando adelante a los clientes sean productos que nosotros entendemos que cumplen con las expectativas de ellos, y así nosotros vamos construyendo una arista de valor que empieza desde la logística, que lleva la mercadería de nuestro centro de distribuciones a cada una de las tiendas, el colaborador que se vuelve crítico, que la pone esa mercadería en la góndola y logra construir en esa góndola que puso un grupo de arquitectos que tenemos hoy trabajando con nosotros de forma tal para que el cliente pueda entender cuál es el producto con una iluminación adecuada y así construyendo una experiencia de compra que nos permita ser superadores en la expectativa que tiene el cliente. Naciste adentro del supermercado. Hoy hablamos de eso precisamente al principio, eso de que los niños trabajen, de que el joven trabaje, a raíz de la diserción que hay en los centros de estudios. Naciste adentro del supermercado aprendiendo de cosas de estas, de la heladera, de las luces, de la iluminación, de tal manera, de dónde va tal producto y por qué va en ese lugar. Es todo un aprendizaje que uno va mamando también.
Es así, yo me crié entre góndolas, me crié con muchos profesionales de oficio, que hoy en día cada vez es más difícil encontrar, que carpinteros, mecánicos. Yo salía del colegio y la verdad es que mis padres trabajaban y me llevaban con ellos a donde sea, y hay una persona muy especial en mi infancia que trabajaba en la empresa, que me llevaba muchas veces a arreglar autos. Yo la verdad que arreglar autos y camiones haría poco más que ensuciarme. Pero sí me crié con ese mundo, con los carniceros, con los panaderos, recorriendo locales, entendiendo un poco la dinámica social, porque uno de niño no va a saber de números ni nada, pero sí vas a poder entender las relaciones que tiene la gente con la cajera, que tiene con el fiambrero, o con distintas personas que en cierta manera son interactores en la vida cotidiana de las personas. Y una de las cosas que yo te comentaba antes es, cuando me vine a vivir a Montevideo, a estudiar aquí, una de las cosas que hacía al principio era ir a almorzar con mi abuela, que ella era mayor, tenía 80 y largos años, y a veces yo llegaba y no me la encontraba porque estaba en el supermercado de algún colega comprando y hablando con la cajera, con la vecina y con todo. Entonces el supermercado, si bien en el interior, como decís vos, cumple a veces el rol del shopping, también en Montevideo cumple una función social, porque es un lugar donde muchas personas interactúan y tienen la oportunidad de hablar de sus cosas cotidianas, que de repente, por distintas razones, no la tienen en otro lugar. Claro, porque va conociendo el carnicero, el panadero, y se van haciendo amigos y se van entendiendo, y esa es la mayor virtud que tiene el comercio al que uno está acostumbrado, que te conoce. Entonces te va a apoyar y te va a dar determinadas oportunidades que uno no las conocería. ¿Te pesa la responsabilidad del apellido y de ser otra generación que tiene que innovar y aportar lo suyo desde esta perspectiva de ser la generación un poco más tecnológica, un poco más de abrirse al mundo? ¿Te pesa algo de que vos también tenés que aportar tu grano de arena en lo que es el avance de la empresa? En cierta medida, el contexto en el que me crié me fuerza constantemente a ser muy exigente conmigo mismo y buscar distintas oportunidades para generarle bienestar a la mayoría de las personas posibles. Entonces, un poco en ese sentido, sí, yo trabajo constantemente con mis equipos de trabajo y con las personas que me rodean para tratar de brindar siempre soluciones a los problemas que surgen. Cuando a mí a veces me agarran un poco entreverado, le digo, yo estoy divertido, porque en cierta medida a mí a lo largo de mi vida me prepararon para enfrentar problemas, y que enfrentar problemas sea divertido con la seriedad que implica eso, ¿no? Claro, pero digo, atender a un negocio es difícil, porque siempre falta alguien, falta uno allá, faltó tal cosa de acá. 62 negocios ya es mucho más complicado. Yo te diría que más de 2.500 colaboradores es lo que hace todo más entretenido. Pero realmente para que esto siga adelante, vos dependés de un equipo de trabajo, y la verdad es que hemos sido capaces de construir un excelente equipo de trabajo con los cuales nos podemos confiar en las distintas tareas que tiene cada uno, y de esa forma seguir creciendo y apostando al desarrollo de cada una de las personas. Nosotros por año estamos capacitando más de 200 colaboradores en distintos oficios, porque a diferencia de algún otro colega, seguimos creyendo en el oficio del carnicero, seguimos creyendo en el oficio del verdurero, y entendemos que hay un valor agregado detrás y queremos que la gente tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse. Hoy vivimos en un mundo que de repente ve determinadas profesiones con mucho valor, y hay otras profesiones que son muy importantes en el desarrollo de la vida cotidiana que no se ven con ese mismo valor. Y en eso nosotros trabajamos constantemente, porque cada persona en el engranaje de que vos te lleves un tomate fresco del supermercado es clave para que sea así. Y cada uno tiene un rol crítico en ese proceso. Uno a veces no lo siente así, pero es así. Cada uno de nosotros tiene una importancia clave en que las cosas salgan bien. Entonces, formando este equipo de trabajo, que somos más de 2.500 personas, es que logramos diariamente mejorar la experiencia que le llevamos a nuestros clientes. El Dorado nace en Maldonado. Vos decías ahí en la calle 18 de Julio, tu abuelo, que se instala en ese lugar, dijo, supermercado, tiene que la gente agarrar la botella del refresco, lo que necesita, y ponerlo en el carrito y llevarlo a la caja. Después, ¿cómo se expande? ¿Cómo termina la expansión? Hasta llegar al día de hoy, pero vamos de a poco. ¿Cómo pasa la segunda sucursal, por ejemplo?
En realidad pasaron muchas cosas en el medio. Sí. Mi abuelo siempre fue emprendedor y en cierta medida, algo que he conversado con algún otro amigo que está en este camino, ser emprendedor en cierta manera es tener una actitud, y lo pongo entre comillas, infantil, y estar todo el tiempo tratando de hacer cosas distintas. Ser hiperactivo, buscar alternativas, y en ese proceso mi abuelo supo tener una fábrica de plástico, una fábrica de calzado, entre otros emprendimientos que quiso llevar adelante, hasta una torre que le salió mal y no se le terminó, y un montón de otros proyectos que él fue construyendo a lo largo de su vida que le permitieron desarrollarse como persona, como profesional, y permitir generar oportunidades para la gente que estaba con él. Y en ese sentido el supermercado se fue consolidando, probablemente viéndolo para atrás, como una operación muy sólida, donde era más sencillo crecer que de repente en otras de las proyectos y emprendimientos que quiso llevar adelante. Y en ese sentido crecimos nos instalamos en Pan de Azúcar, que era una ciudad muy importante, industrial en Maldonado, después en San Carlos, que estaba dentro de las inmediaciones de la ciudad, y nos fuimos consolidando a poquito en el este del país. Después la siguiente generación, donde estaban mis tías, mi padre, vinculados a la gestión de la empresa, terminó de consolidar esa posición en el este, estando presente en todas las capitales departamentales de esa parte del país y en algunas de las ciudades más críticas e importantes de la zona. Incluso instalándonos en el Chuy, que parecería una locura tener un supermercado en el Chuy con los precios de Brasil, pero hay algunos productos que vendemos y que el supermercado hace que sea una realidad, y 30 familias del lado uruguayo tengan ese empleo, que no es menor. Entonces en ese sentido nos fuimos consolidando, y de un tiempo a esta parte comenzamos a expandirnos en otros lugares, siempre con una premisa de instalarnos en comunidades donde la demanda hoy en día no estuviese en ese momento no estuviese cubierta por la oferta, que eso implica que un supermercado que se suma adicional generaría una situación de bienestar mejor para la población, y que después la realidad sea muy difícil que otro esté interesado en instalarse. Ese fue nuestro proceso de expansión que fuimos teniendo, instalándonos en ciudades lo suficientemente grandes como para que nuestra presencia genere un valor agregado, pero que la presencia de otro competidor no genere ese valor agregado. Claro. Y así nos fuimos construyendo como empresa, y llegamos, por ejemplo, a abrir en Paso de los Toros sin que estuviera UPM ni en el horizonte, ni en la maqueta. Sí, sí. Y un poco lo que nosotros veíamos en Paso de los Toros eran los empleados públicos de ACE, la gente del Ministerio de Defensa, y con eso terminamos armando un volumen de negocio lo suficientemente grande como para que nosotros nos instalemos y podamos competir con las personas locatarias y sin generar distorsiones en la economía. Claro. ¿Qué pasó 4 años a esta parte? Nos fuimos profesionalizando, fuimos implementando nuevas herramientas. Hoy tenemos un sistema operativo que es SAP, que es el Ferrari de los sistemas de gestión, y tenemos determinadas herramientas que fuimos formando con un equipo de trabajo extremadamente profesional. En la empresa antes había una contadora, hoy me animo a decirte que hay más de 20 contadores. Nosotros diseñamos los locales cuando yo llegué con gente de oficio que en algún momento lo había hecho, algún estudio de arquitectos que se nos acercaba. Hoy hay más de 7 arquitectos trabajando en la empresa. Digo más de 7 porque hay una octava que se está por recibir ahora. Entonces nos fuimos consolidando con distintos equipos de personas, con distintas experiencias y con distintos talentos que fuimos trayendo de distintos lugares para terminar de armar una propuesta de valor superadora. Y nosotros nos venimos instalando en los últimos años en lugares donde hay mucha participación, mucha competencia, donde nuestra inserción en la comunidad es sustentable en el tiempo porque existe una brecha entre la oferta y la demanda, y donde somos capaces de construir esa arista de valor. Pero la competencia, como lo decía al principio, de ustedes en el rubro supermercados, es una competencia que viene con capitales de afuera. Es una competencia difícil, ¿no? Porque además vienen con sistemas de afuera, incluso diseños de supermercados que son internacionales. Ustedes también, lo que veo que en los últimos años los diseños de los supermercados se han modernizado muchísimo.
Hasta se parecen un poco un supermercado a otro, ¿no? Es muy parecido un Dorado de San José que el de Maldonado. Estamos trabajando en ese camino y un poco eso también corresponde a la realidad de que somos una empresa con más de 90 años y tenemos supermercados que representan distintas décadas de consumo. Hoy en día tenemos una estandarización de lo que nosotros queremos que sean los locales y a medida que vamos pudiendo lo vamos haciendo, pero tampoco tenemos capitales infinitos. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que ser muy estratégicos en dónde invertir el tiempo, dónde invertir los recursos para que el resultado sea mayor. Entonces el trabajo de priorización de todo el equipo es mucho más importante y nos fuerza a ser más creativos, o sea que en cierta medida también se hace más divertido, porque sería mucho más fácil, tengo este problema, bueno, encajemos todo este arsenal y lo resolvemos. Y no, nosotros tenemos que pensar estratégicamente cómo abarcar esa dificultad y trabajar con los distintos equipos para llevar adelante la mejor solución posible. Y en ese sentido, nosotros hoy lo estamos logrando porque hace más de 10 años empezamos un camino de profesionalización que hace 4 años terminó con que la dirección general de la empresa fuera un tercero. Y en ese sentido incorporamos al equipo y a la organización alguien con mucha experiencia que trabajó en cadenas internacionales y vivió procesos de expansión y desarrollo. Y eso te permite en cierta medida hacer un plugin. Claro. Enchufar y decir, bueno, este es el camino. Y en ese camino empezamos de a poquito a trabajar, definir los estándares de los locales, definir procesos entre todos los equipos para que las comunicaciones fluyan más rápido, porque no tenemos la oportunidad de errar tanto. Entonces en ese sentido fuimos generando una mancomunidad de valores que a medida que pasa el tiempo se van replicando y se van construyendo en cada uno de los lugares donde estamos instalados. Vos me decías hoy que esa cabeza que traen de afuera también, o sea, no conoce a la familia y el sistema de trabajo, pero también conoce el rubro como nadie porque ya estuvo en Argentina, en otros países y lideró equipos en esos lugares y como que les da ese plus desde el punto de vista del negocio en otras grandes superficies, por ejemplo en Argentina. Es así, y antes, incluso cuando yo embrionariamente estaba acompañando a una de mis tías en algunos momentos de la gestión, muchos de las personas con las que vos interactuás eran uruguayos. Hoy eso cambió. Ah, mira. Hoy hay muchos profesionales extranjeros que vienen con otras políticas y otras formas de hacer las cosas, que a veces es mejor y otras veces de repente no se adapta con la idiosincrasia del país. Claro. Y en ese sentido creo que nosotros al mantener una estructura muy uruguaya, que conoce mucho el país, hemos sido capaces de repente de adquirir mejor esos conceptos que vienen de afuera y transformarlos a la realidad uruguaya. Hay cosas que de repente sí, no son tan lineales, entonces uno no puede pensar que lo mismo que funcionó en China va a funcionar en Uruguay, porque la realidad es que el chino tiene una forma de concebir la vida y de trabajar que es completamente distinta a la nuestra. No estoy diciendo ni que es mejor ni que es peor. Ellos son confusiones, ellos tienen a Confucio en el centro de su cultura y de su vida, y nosotros tenemos a la religión judía cristiana en el desarrollo de nuestro quehacer diario. Y en ese sentido hay una diferencia que ya genera una ruptura en determinados valores y conceptos que tiene cada uno. El manejo de los trabajadores, porque también estar en tantos departamentos, en tantas ciudades, lleva a que la empresa de ustedes, El Dorado en este caso, genere fuentes de trabajos al lugar donde llega. Son un montón de fuentes de trabajo en cada supermercado que se instala, porque son reponedores, carniceros, verduleros, fiambrería. Hay mucha gente trabajando dentro de un supermercado. No sé cuál es el número que ronda cada una de las sucursales, pero te preguntaría porque es realmente importante la cantidad de gente que está trabajando en cada una de las sucursales. El número fluctúa. Tenemos locales de 10 personas a locales de 140, dependiendo de la escala, el tamaño, la composición de la venta. Hay locales, por ejemplo, en el Chuy,
que la participación de fiambrería es muy alta, entonces tenemos muchas más fiambreras que en un local de repente que vende lo mismo, porque el brasilero de esa parte, de esa región, prefiere el consumo uruguayo. Sin embargo, hay otros lugares donde el brasilero valora el consumo de productos uruguayos, pero no lo valora tanto como en esa zona específica de Brasil. Claro. Entonces, todas esas características hacen que cada localidad y cada realidad del mercado sea distinta, y nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos a cada una de ellas, que también nos hace distintos a otras cadenas que vienen con formatos internacionales y es blanco-negro. Nosotros no es blanco y negro, sino que cada realidad es distinta, y a medida que las propuestas de valor que le podemos dar a nuestros clientes sumen para la comunidad, nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Y por eso es que fluctúa muchísimo el número de trabajadores entre una tienda y otra. Y un poco la idea nuestra es construir una empresa que sea muy demandante de valor agregado sin que necesariamente ese valor agregado se lo pasemos al precio al cliente. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que exista carnicero, que exista fiambrero, que exista verdurero, que existan personas trabajando en ese oficio, brindando una mejor experiencia de compra al cliente, pero que el cliente no tenga que pagar un precio extremadamente caro y ni excesivo para tener esa atención, sino que pueda comprar un precio muy justo y en lo posible bueno, bonito y barato, como bromeamos internamente. Claro, porque el precio es muy importante en el tema de rubro supermercado, porque la gente, ama de casa, lo que sea, está comparando el precio constantemente. Es así, y por eso es que nosotros cuidamos muchas esas curvas de valor, porque también siempre nos hemos caracterizado en cierta medida como un supermercado accesible para la población, y como también me comentó un referente político del interior del país, ustedes son el supermercado del pueblo. Yo no digo que sea así. Yo creo que hay muchos supermercados en Uruguay, hay muchos comercios que están creciendo y que se están desarrollando. Tenemos un colega muy importante y relevante en aspecto nacional, que es Macro, que es una empresa uruguaya. No somos los únicos uruguayos, pero sí nos gusta resaltar la importancia de que existan empresas nacionales confiando en el país, invirtiendo y desarrollando diariamente en distintas oportunidades que se puedan generar. Porque muchas veces hablamos de los 2.500 empleos que generamos como compañía, pero también hay otra de las cosas en las que nos gusta trabajar, que es en generarle oportunidades a cada uno de los lugares donde nos instalamos. Y en ese sentido venimos trabajando con distintos proveedores locales para que puedan vender sus productos, no solo en el local de la zona donde nos instalamos, sino que tenga la capacidad de que ese mismo producto lo pueda comprar un argentino en la barra en verano. Y en ese sentido hemos venido trabajando con distintos actores de la sociedad para facilitarle también a los pequeños empresarios que den ese salto. No es fácil estar en una unipersonal con determinadas condiciones y dar el salto de, bueno, yo quiero tratar de profesionalizarme un poco, generar mi pyme establecida, que pueda venderle a distintas cadenas de supermercados, no solo El Dorado, porque te lleva un montón de papeleo. Claro. Y uno desde afuera, desde el desconocimiento, todo eso le genera intranquilidad, incertidumbre. Hay gente con grandes ideas. Y hay gente con grandes ideas. Y el mejor jamón cuadrillé es un jamón que probé en Dolores. Y estamos hace 3 años tratando de traerlo para todos lados y no lo podemos traer. Porque no saben escala, no sacan escala. Entonces, al no poder sacar la escala, Pará, al no poder hacer un acompañamiento... Decilo cuál es porque la gente... No puedo decir. No seas malo. No puedo decir. Pero si van a Dolores, les puedo asegurar que van a poder encontrar uno de los mejores jamones. ¿En el Dorado de Dolores? En el Dorado de Dolores no, por ahora no. Pero hay que tratar de que esos proyectos, que no pueden ser exitosos por las reglamentaciones, de alguna forma apoyarlos para que sí sean exitosos. Y voy a hablar de un ejemplo concreto que sí sucede, es en Colonia. Hay una quesería que se llama Las Cumbres, que es muy buena, que su producto lo estamos vendiendo en Maldonado también y en algunos otros locales, que ellos se animaron a dar el paso, terminaron de consolidarse como una empresa establecida que le podía vender a un tercero, y hoy no estamos en Dolores dándole trabajo a 60 personas, sino que le estamos dando trabajo a las 60 personas, más a esta familia que ahora tiene más de 5 empleados, que empezó a producir quesos para nosotros y para algún colega nuestro también. Claro. Pero empezó con nosotros. Y eso nos llena de orgullo, porque en cierta medida
lo que nosotros queremos hacer es darle de vuelta a la sociedad lo que la sociedad uruguaya nos dio a nosotros. Cada uno de nosotros, como familia, tuvo la oportunidad de crecer y desarrollarse en lo que quiso, y en cierta medida es porque los uruguayos y las distintas comunidades que nos fueron recibiendo nos permitieron crecer, desarrollarnos y convertirnos hoy en la empresa que somos. Yo no tengo ningún problema con las marcas, ¿no? Viste que a veces dicen, no vamos a dar marcas. Pero hay un montón de empresas locales, productos locales, muy buenos, y que uno a veces lo ve solamente en su departamento, y como que le cuesta salir de ahí. Es así. Y a veces ese proceso es más difícil, otras veces es más liviano. Y en ese sentido nosotros tratamos de acompañar a cada uno de los pequeños emprendedores para que pueda dar ese salto con alguna garantía. Pero a veces también el productor, el chico, el que produce ese dulce de leche, ese refresco, lo que sea, también le cuesta llegar a la cabeza del supermercado, porque uno no sabe quién es. Sí, en ese sentido nosotros somos mucho más horizontales. Está más abierto. Y estamos más abiertos y Claro. tenemos la voluntad. Porque en gran medida que a ellos les vaya bien también significa que en el largo plazo a nosotros nos va a ir bien. Una cosa que mi abuelo siempre remarcaba es que nosotros tenemos que trabajar en el presente para el Uruguay del futuro. Claro. Porque si a la comunidad donde estamos le va bien, a nosotros a largo plazo también nos va a ir bien. O sea que hay algo que hace tiempo que lo vengo comentando acá en la radio, mucha gente le preocupa, pero por lo general, no tanto por lo particular, pero por lo general es de lo de que la máquina le quita el puesto al hombre. Y en los supermercados, yo no sé cómo están ustedes, siempre hay algunas góndolas electrónicas donde vos pasás por tu... Góndolas no, cajas electrónicas donde vos pasás por el cajero, pasás la tarjeta y te llevas las compras, sin haber intervención humana, digamos. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué piensa El Dorado en realidad al respecto? ¿Y eso es una necesidad o le va a quitar trabajo a la gente? ¿O en definitiva es algo que es un plus, simplemente no mueve la balanza? Para nosotros hoy, en el interior no mueve la balanza, la participación de la autocaja es muy baja. Hoy en día no tener una autocaja en un supermercado no es fácil porque como todos los colegas lo tienen, se vuelve inviable no tener esa propuesta. Es un diferencial, quieras o no, pero nosotros sí apostamos a la atención personalizada en carnes, en verduras, en fiambres, en panadería, y en ese sentido nosotros estamos tratando de hacer un proceso bastante acelerado de inserción de personal a esas posiciones, donde el vínculo también es más importante. Es el carnicero explicándote cómo deshuesar un pollo, te agrega mucho más valor que el cajero cobrándote. Pero el cajero porque cobrándote... hay una relación, ¿no? Claro. Todos tienen su relación. El cajero cobrándote igual es importante. Porque mi abuela le contaba la vida de todos sus nietos a la cajera del colega que estaba ahí en la vuelta de su casa. Y eso va a seguir existiendo. O sea, ese puesto de trabajo no va a desaparecer. Claro. Sí, lo otro es una opción válida y que muchos clientes hoy la exigen. Entonces, no tenerla no es una posibilidad. Pero sí creemos en el valor agregado que puede dar la gente en el servicio de ir a comprar diariamente en un supermercado. Claro. Claro, porque el carnicero es el que conversa, que te dice lleva tal cosa porque hoy está mejor, o el verdulero que te dice lleva los tomates de perita porque el otro no está tan bueno. Yo tuve la oportunidad de irme a vivir afuera y en un momento yendo a la verdurería, la verdad es que el verdurero me veía que compraba una lechuga cada tanto, no sé cuánto, y un día me agarra, me para y me dice: me parece que las lechugas a vos se te pudren todas en la heladera. No me compres más lechuga, comprame repollo. Y la verdad que en mi casa no se consumía repollo, entonces yo ni sabía cómo consumir el repollo. Y le pregunté al verdurero y me explicó cómo funcionaba. Y la verdad es que el repollo te aguanta mucho más, porque son 1.000.000 de hojas, vas sacándolas de afuera, después las cortás en finito y te aguanta mucho más que la de lechuga. Y para la gente que es como yo, que no consume tanto verde, bueno, más o menos la remás. Fue un buen consejo. Fue un buen consejo. Y la verdad es que eso fue a los 8 meses que me fui a vivir a Buenos Aires, y desde esos 8 meses a los 4 años que estuve allá, le compré siempre a ese verdurero. Claro, porque generas un vínculo. Generó el vínculo, me explicaba los productos que salían en la fecha,
me decía para qué me servía un producto, para qué no me servía un producto. Yo no sé en la práctica si realmente la naranja me va a hacer engripar menos o no. Pero que uno tiene el hábito de consumir naranja en invierno, lo tiene. Y Ya lo va está. generando. Claro. Y eso también va en el vínculo que vos generas con la persona, la simpatía que te transmite. Y no deja de ser una interacción más social que tenés hoy en un mundo donde de repente los vínculos no son tan cercanos y tan amenos así a la distancia, sino que se utilizan otras herramientas para comunicarse, como el WhatsApp y el Instagram, y si bien soy joven, no son herramientas con las que me lleve muy bien. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la interacción social es importante. O sea, ahora que hablabas de herramientas, he visto que mucha gente, porque uno ve como vecino, que principalmente gente mayor o con dificultad para movilizarse, empezó a comprar online, o sea, o comprar por teléfono y que te traigan las cosas. Es algo novedoso esto. Capaz que apareció en la pandemia, pero mucha gente, la verdad que no entiendo cuál es el sentido de pedir algún producto en el supermercado, pero uno como que tiene la cabeza de que la pizza la pedís por el delivery, ¿no? Pero se está transformando que la compra, que la lechuga, que el tomate, que la yerba, la pidas al delivery también. Es así, y es uno de los hábitos de consumo que cambiaron. Como yo bromeaba que tenemos supermercados de la década del 60, del 70, del 80 y del 2000, también tenemos supermercados del 2020 que están preparados para eso. Y una de las cosas más importantes es la credibilidad que le das al consumidor. Y es una de las cosas que más trabajamos. Vos sabés que la duda más grande que tenía era esa. Yo cuando voy al supermercado miro qué tomate voy a... Y Eso si lo sí. pido por teléfono, ¿me van a traer el bueno o me van a aprovechar para meterme el Yo que creo- ya está medio podrido? Voy a hablar desde Sí. nuestra política, que es Claro. siempre dar el mejor producto por un tema de credibilidad. Yo creo que todos los colegas van en ese sentido. Quiero creer que todos van en ese Sí, sentido, claro. porque vos lo que estás haciendo cuando compras online es de dar un voto de confianza. Y Claro. ese voto de confianza no lo puedes perder. Entonces, en ese sentido, nosotros con ese tipo de ventas somos muy cuidadosos, porque una vez que la pifiaste, vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces alguno pidió un delivery que te vino medio mal, no sé cuánto, y no pedís más? Claro. Comida, estoy diciendo que es algo que de repente el uruguayo estaba más habituado. Vino fría la pizza, ya no la pedís más. Ya no la pedís más. Claro. Ahora, sí siguen habiendo determinadas limitantes tecnológicas, como por ejemplo en el consumo de carne, que vos no podés comprar en la web La que está más gordita. la que está más gordita, la Sí. que está más finita. Te vamos a mandar la mejor, pero de repente a uno le gusta con más grasa, a uno le gusta con menos grasa. Entonces, todo eso te lo perdés cuando compras en la web. No quiere decir que te manden malos productos ni nada, porque no es así. La política claramente es, vos me estás dando un voto de confianza, yo no te puedo fallar. Y en ese sentido, nosotros si nos falta un producto, lo podemos sustituir por uno más caro. Le encontramos la vuelta para que el cliente no pierda ese voto de confianza que nos dio. ¿Representa mucho en la escala de ventas No. la compra online? La realidad es que no, subió considerablemente en la pandemia, después bajó un poco, quedó más alto que antes, pero no es una participación relevante en la venta, es un 2-3%, no es mucho más que eso. Y la presencia de los productos nacionales, ¿es verdad que se está sustituyendo un poco por productos de Argentina, de Brasil, en los últimos tiempos? ¿O es algo que está en la góndola, pero no hay tanta venta como se dice? Existe en muchos productos sustitución de orígenes, Sí. principalmente con Brasil, con Argentina hay, pero con Brasil es donde se ve más en la góndola. Pero entendemos que hay determinadas aristas de valor que dan algunos productos uruguayos que se mantienen y que nosotros reforzamos, y en ese sentido siguen siendo líderes de sus categorías. O sea, hoy nadie puede poner en discusión el liderazgo que tiene, por ejemplo, Cousa en los aceites. Claro. Entonces, en ese sentido, si bien hay una penetración más fuerte de otros orígenes que no son Uruguay, sí siguen las empresas uruguayas con compromisos, ofertas, lanzamientos de nuevos productos para seguir ayornadas a la realidad. Y son empresas con las que nosotros tenemos mucho vínculo. Claro. Cuando- Y el desafío del litoral, por ejemplo, yo no sé cómo está la distribución del supermercado El Dorado en el litoral y en la frontera con Brasil, pero es muy difícil competir contra los precios y los supermercados del país vecino. Es así, nosotros tenemos presencia en Paysandú,
Fraiventos, Mercedes, Dolores, Nueva Palmira, Colonia. Son localidades que hoy en día hay algunas líneas de producto que realmente es muy difícil vender, en especial cuidado personal. La realidad es, yo estuve de vacaciones en Bariloche ahora y hace unos días. ¿Y qué le vas a decir a la persona que te puede comprar el Nivea a 27 pesos uruguayos? No lo compres, es muy difícil. Acá está 100 y pico, ¿no? Claro. No tiene relación. Hay productos que no tienen relación. Obviamente que desde nuestra perspectiva siempre vamos a estar peleando contra el contrabando, pero no deja de ser parte de la idiosincrasia uruguaya el ir y comprarse en el Chuy un quindín y algún juguito y alguna boludez. Perdón la expresión, pero es la realidad. Pero la gente cuida el pesito. La gente cuida el peso. Cuida el salario y hay que cuidarlo. También es difícil esto porque es como dispararte el pie, ¿no? Exactamente. Porque también puedes perder tu y hay fuente de puntos trabajo. de equilibrio. Sí. Hay puntos de equilibrio donde de repente tendría que haber otro tipo de control, pero hay controles que hoy en día son muy difíciles. Vos tenés que ir al dentista. Vivís en Paysandú. ¿No es una opción ir al dentista en Argentina? Oftalmólogo. ¿No es una opción ir al oftalmólogo en Argentina? Claro. Psicólogo. ¿No es una opción ir al psicólogo en Argentina? Y eso está pasando. Y ahí sí hay un problema más a largo plazo. Y acá lo único que puedes hacer es apelar a la conciencia, porque como el aduanero va a estar controlando que no está yendo al oftalmólogo a ver si tenés que subir o bajar la miopía. No lo podés hacer. Pero ¿qué es lo que termina pasando ahí? Que son profesiones que dejan de tener sentido en determinados lugares, claro, a medida que pasa el tiempo. El Dorado está en el interior. Dijiste 14 departamentos. ¿Hay una proyección para llegar a Montevideo? Sí, nuestro plan de expansión concretamente es insertarnos en todas las comunidades donde nuestra participación genera un granito de arena. Entonces, en todas las distintas comunidades y localidades donde exista la oportunidad de que el Dorado se instale y ahí genere más puestos de trabajo, mayor oferta para los clientes y una mejor situación económica global para la comunidad, el Dorado va a estar a medida que sea posible. Que eso es otra cosa, porque al ser una empresa de escala nacional, vamos creciendo con los pesitos que nos vamos ahorrando para trabajar en seguir apostando y desarrollando nuestra política en el resto del país. Entonces nuestra idea sí es llegar a Montevideo. Montevideo se concentra entre Montevideo y Gran Montevideo 2/3 del consumo del país, y entendemos que también tenemos una historia distinta para contarle a Montevideo. Tenemos para agregarle otro valor que hoy en día nuestros colegas no lo están haciendo, y quizás esa construcción de valor la hemos aprendido por las malas de convivir con la frontera todos los días. Nosotros tenemos que ser muy creativos para competir contra Brasil y Argentina, porque los precios son muy distintos. Entonces, en ese sentido hemos sido capaces de construir propuestas de valores distintas que creemos que se van a calzar bien con la realidad de Montevideo. O sea que está la proyección para llegar. Está la proyección para entrar a lo que se llama Gran Montevideo o Área de Montevideo. Pero a nivel así, de a uno o de golpe. No, con varios supermercados. De a uno. Claro. Está la intención de entrar a Montevideo, también está la intención de entrar, de abrir un local en Durazno, de abrir oportunidades en Salto, de abrir oportunidades en distintos lugares del país. Claro. Y a medida que se vayan dando, iremos avanzando en ese sentido. Estaba pensando, más allá de las fuentes laborales que hay, de 10 empleados a 150, hay una cuestión de infraestructura, de los metros cuadrados, que son muchos miles de dólares para abrir un local. No es querer y hacerlo. Tenemos la gran ventaja de, al haber abierto locales por muchos lugares del país, tenemos proveedores de muchos lugares del país. Y hay algunas cosas que vamos haciendo en distintas zonas del Uruguay, que en vez de hacerlo con proveedores determinados con los que trabajamos siempre, lo hacemos con proveedores locatarios de los distintos lugares donde vamos abriendo. ¿Tienen un locutor que dice que ya tienen que ir comprando, pasando por caja porque ya va cerrando el supermercado? Acá nos están avisando que se nos fue la hora, que tenemos que cerrar. Así que fue un gusto. Fue un gusto, la verdad que sí. Señor José Manuel Polakov. Sí, Polakov. Yo soy uruguayo, Polakov Olivera, ya está. Criollo mismo. Está bien, José Manuel Polakov es el director de operaciones del Grupo El Dorado, es el bisnieto
o nieto del fundador y bisnieto del que llegó al Uruguay aquí con este rubro del comercio. Se instalaron y hoy están en 14 departamentos, 62 sucursales en todo el país. La verdad que mucha gente hoy un poco conoció la historia del Dorado y conoció un poco el rubro por adentro. Y te agradezco por eso, porque tuvimos al menos una imagen para los que ven por YouTube y al menos una voz para los que nos escuchan por radio de cómo es el negocio un poco y es tan interesante. La verdad que muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias por recibirnos y bueno, a las órdenes para seguir construyendo este país. Ustedes son grandes actores en eso. Ahí va. Señores, mañana 3 de la tarde volvemos aquí para otra edición de la Supertarde, hasta las 18 horas por supuesto. Y mañana ya le comentamos al invitado que traemos. En la semana va a estar movidita la cosa para charlar. Así que los esperamos mañana, 3 de la tarde, aquí en Oriental 770 AM. Y si la agarraron a la entrevista allí por la mitad, sepan que en un ratito ya la pueden ver en nuestro YouTube. Que pasen bien, hasta mañana. Charlamos en la Supertarde fue una presentación de Banco República. Pedí tu Brau Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país.